Comienza el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que siguen este programa, Que todos sean uno, dedicado a profundizar en el ecumenismo, una palabra que puede resultar compleja, pero que en realidad es la actitud, la disposición, el deseo de restaurar la unidad entre todos los cristianos y también aprender una forma de vivir la fe en la que somos artesanos de paz, de unidad, de fraternidad entre todos, también en nuestros contextos más cercanos, la familia, la parroquia, los ámbitos del trabajo. La verdad es que me parecía que hace muchísimo tiempo que tuvimos nuestro último encuentro. Estábamos saboreando todavía la semana de oración por la unidad de los cristianos, que es el acontecimiento ecuménico más importante que celebramos anualmente todos los cristianos y también como Iglesia Católica, porque lo cuidamos y lo preparamos y celebramos con un sentido muy, muy fuerte de entrar en este espíritu de la unidad. Ahora, ya finalizando el mes de febrero y iniciando la Cuaresma, ya con ella iniciada, se remarcan también algunos aspectos del ecumenismo espiritual, que también fue el tema a nivel formativo que tratamos en nuestro último programa. Ya sabéis que el ecumenismo espiritual está basado en la conversión de vida, porque en la medida en la que entramos en un dinamismo de santidad, nos convertimos en estos artesanos de comunión, nuestro corazón late con los sentimientos del corazón de Cristo y Cristo es el que ha pedido al Padre la unidad de sus discípulos, porque ese es el designio, el sueño de Dios Padre para nosotros, que todos seamos uno. Y también el ecumenismo espiritual entronca con una práctica muy, muy propia de la Cuaresma, que es la intensificación de la oración. Así que la conversión de vida y la oración es una de las prácticas de la vida cristiana que podemos compartir todos los cristianos. Juntos tenemos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, y que podemos rezar unidos. Y también no solo orar unidos, sino también pedir al Espíritu en la invocación de la oración que Él, que es el artífice de la unidad, nos haga posible, nos conceda este don, ¿no? Volver a ser uno solo, la Iglesia de Cristo, también en su expresión histórica, reunirse y ser un solo pueblo con un solo pastor. La Cuaresma, como tiempo propicio, fuerte, litúrgico, siempre empezamos un poco enfatizando alguna dimensión, porque es más lo que nos une que lo que nos separa, alguna dimensión de nuestra vida cotidiana que es profundamente ecuménica, y la Cuaresma es una de estas. Porque también para los ortodoxos es un periodo intensivo de preparación espiritual. Está caracterizado por una disciplina muy fuerte del ayuno que ellos practican incluso de una forma más rigurosa que nosotros y con un enfoque muy, muy profundo en el arrepentimiento y en la oración. Os voy a contar si hay algunas anécdotas, ¿no?, de la Cuaresma en el mundo ortodoxo y en el mundo protestante, como inicio de este programa. La Cuaresma ortodoxa no empieza como nosotros, el miércoles de ceniza, sino que empieza el lunes siguiente, lo que ellos llaman el lunes limpio, que es un día como quizá a mí me recuerda un poco al Domingo de Ramos, en el que se mezcla muy fuerte un espíritu de alegría, porque empieza este tiempo que es una oportunidad para la conversión, es un día festivo, la gente come fuera, porque también un poco se inicia la primavera, como una especie de día de campo, y también es el día, por eso se llama lunes limpio, que simboliza esta actitud de querer dejar atrás los pecados y también los alimentos no permitidos. Esto entronca, como decía, con una práctica muy significativa para la Iglesia Ortodoxa y que quizá también nosotros, los católicos, podríamos aprender de ellos porque la viven con una gran intensidad, que es la práctica del ayuno.
Es uno de los elementos centrales para ellos que expresan la actitud de purificación del alma. Es como una especie de expresión física de la actitud espiritual. Fijaos que durante este tiempo los fieles ortodoxos se abstienen generalmente, por supuesto, de carne y productos cárnicos, pero durante toda la Cuaresma, no solo como nosotros los viernes de la abstinencia, ¿no? Sino toda la Cuaresma, pero no solo de la carne y los productos cárnicos, sino también de los derivados de la carne, como son los lácteos, la leche, el queso, los huevos, y de aquí esta práctica pascual que a lo mejor en nuestro mundo católico estaba más en desuso y que ahora por la globalización, porque estamos más en conexión como las distintas culturas, también ha entrado en nuestros contextos, que es el huevo de Pascua. Esta tradición del huevo de Pascua, yo al menos, no sé ustedes, pero yo en mi infancia no tenía tanta importancia, yo no se regalaba, no decoraba, las casas como ahora, que veo que se ha popularizado más. El huevo de Pascua tiene que ver con esta tradición de la Iglesia ortodoxa, ¿no? De el rigor en el ayuno cuaresmal, donde no se podía comer el huevo, y por lo tanto el signo de que hemos iniciado la Pascua es poder comer los huevos, ¿no? Entonces hemos dicho carnes, derivados de la carne como los lácteos, tampoco pescado, y vino y aceite, ¿no? En los días de ayuno más rigurosos. Fijaos qué intensidad. Prácticamente se reduce a los hidratos de carbono, a las legumbres y verduras. También para ellos la Cuaresma dura 40 días, ellos lo llaman la Gran Cuaresma, ¿no? Y celebran el Domingo de Ramos como nosotros, y después la Semana Santa. Una de las características de la Cuaresma ortodoxa es que no coincide con nuestra Cuaresma, por un tema que también hemos hablado en otros programas, que es el distinto calendario que sigue la Iglesia ortodoxa en general respecto a la Iglesia católica o al cristianismo del Occidente, podríamos decir, porque también el mundo protestante sigue nuestro calendario. La Iglesia ortodoxa sigue un calendario anterior, el calendario juliano. Nosotros seguimos un calendario posterior que en el siglo XVI se impuso porque había un desfase, ¿no?, en la medida de los días a nivel astronómico, que llamamos calendario gregoriano. Esto significa, a veces coincidimos, pero la mayoría de las veces estamos desfasados. Alguna semana ellos por detrás de nosotros, y por detrás significa que van a empezar la Cuaresma un poquito más tarde que nosotros y que van a celebrar la Pascua más tarde que nosotros. Este año, 2026, la Cuaresma ortodoxa se ha iniciado el lunes 23 de febrero. Va a ser una semana después su Pascua respecto a nosotros. Y también nos lo he comentado alguna otra vez, uno de los deseos, ¿no?, de los líderes, el Papa Francisco muchísimo, ¿no? El Papa Francisco, pienso que el Papa León pues también está en los deseos de su corazón, y también los patriarcas y los representantes de la Iglesia ortodoxa desean y están intentando caminar hacia una celebración conjunta de la Pascua, porque esto sería un modo también de expresión, de testimonio para el mundo de la celebración de la resurrección de Jesucristo de todos los cristianos unidos, no cada uno en un momento distinto, que pierde la significatividad, ¿no? No importa tanto porque la razón, como os he explicado, es una razón histórica, pero que pierde significatividad. Y luego, para no alargarme mucho en este primer momento como de introducción, de saludo, pero que así aprovecho también pues para conectar con cosas que vivimos ahora en lo cotidiano, en el ámbito luterano y anglicano, la Cuaresma también es celebrada. Recordemos que ellos han vivido 16 siglos de comunión con la Iglesia Católica, por lo tanto muchas de sus prácticas litúrgicas son muy cercanas a nosotros. En el mundo, como decía, luterano y anglicano, se sigue el calendario litúrgico como nosotros los católicos. El miércoles de ceniza han iniciado su Cuaresma. Es verdad que ellos no tienen una celebración como tan enfática como la Iglesia católica y la ortodoxa, ¿no? Sobre todo por parte de las iglesias más libres, los bautistas, los pentecostales y los evangélicos libres no observan tanto la Cuaresma, porque para ellos el énfasis está en la Pascua, en la celebración de la resurrección del Señor. Y por lo tanto ahí es donde se enfocan casi exclusivamente, en la celebración de la Semana Santa y del Domingo de Resurrección, y luego ya de la cincuentena pascual.
Fijaos que esta semana ha estado un pastor evangélico en mi monasterio y valoraba cómo nosotros los católicos celebramos la Cuaresma, porque realmente lo que no se prepara, lo que previamente no ha sido cuidado, preparado, cuando nosotros sí, exactamente, no nos preparamos para una celebración, la celebración llega y a veces pues nos pilla despistados y sin ser capaces de comprender su hondura. Y él no valoraba las prácticas litúrgicas preparatorias para las grandes solemnidades como es el Adviento y la Cuaresma, porque realmente nos permiten vivir luego la gracia de la Navidad o de la Pascua con una enorme intensidad. Entonces, fijaos qué bonito también esta capacidad por parte de ellos de apreciar tradiciones litúrgicas nuestras que sin duda son un regalo, porque la Cuaresma es un regalo. Bueno, pues en este tono cuaresmal con el que hemos iniciado nuestro programa, vamos a escuchar, ¿no?, la primera melodía del programa de hoy, que tiene un tinte oriental, porque en la formación vamos a adentrarnos a conocer un poco lo que son las iglesias cristianas del Oriente, y también tiene un fortísimo tinte penitencial o cuaresmal. Vamos a escuchar el Kyrie eleison en la melodía clásica del rito bizantino. Fijaos que es una oración para las iglesias ortodoxas importantísima, que conecta con una de sus prácticas espirituales más importantes, que es la oración de Jesús, ¿no? La repetición de esta breve frase: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, o formulaciones parecidas como esta, y que para ellos son como su rosario. Ellos tienen una especie de pulserita o también rosario como el nuestro católico, en el que las cuentas, según se pasan, están ligadas a la repetición de esta oración, para llegar incluso a que esta oración entre en el corazón, en la respiración, en lo más profundo del hombre, y así se alcance la oración continua. Hay un texto clave de la tradición ortodoxa, un texto espiritual, que es el peregrino ruso, que nos habla de un creyente, un peregrino que está buscando alcanzar la oración continua y que vive repitiendo esta oración. Bueno, pues en todas las iglesias ortodoxas, y esto también es muy bonito, todos los fieles saben esta melodía del Kyrie, que lo cantan repetidamente a lo largo del día en sus liturgias y que expresan este espíritu penitencial de humildad, porque ante Dios nosotros somos siempre pobres criaturas, nos reconocemos pecadores, abiertos a lo más bello que hay en nuestra vida, que es la misericordia de Dios, porque Dios a nuestra pequeñez responde con su amor de misericordia. Formación.
En la formación de nuestro programa de hoy, que todos sean uno sobre el ecumenismo, vamos a adentrarnos en el conocimiento de las iglesias cristianas del Oriente. Forma parte de todo manual de estudios ecuménicos y de todo curso sobre ecumenismo una atención detenida a lo que llamamos la historia de las divisiones, es decir, cómo a lo largo de la historia de la Iglesia se han ido produciendo estas confrontaciones, estas divisiones entre los cristianos que se han consolidado luego en las grandes tradiciones cristianas que conocemos como es la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas y las iglesias de la Reforma. Así que tenemos como 3 grandes divisiones. Vamos a centrarnos en la primera a nivel cronológico, la primera que se dio en el tiempo y que tiene que ver con las divisiones con las iglesias, los cristianos de Oriente y Occidente. Bueno, algo tienen que ver mucho, no me puedo detener porque si no tendríamos que tener un montón de programas sobre esto y yo creo que es mejor como dar algunas pinceladas y ya iremos profundizando. Tiene mucho que ver las razones históricas. La división del Imperio Romano de Oriente y Occidente trajo consigo una fuerte incomunicación, ¿no?, entre esas dos partes del imperio, ligadas también por una fuerte incomunicación no solo política o de distribución, ¿no?, del imperio, sino como una fuerte división también cultural. Tenemos que pensar que en el mundo del Oriente se hablaba el griego, como hemos escuchado ahora en el canto de hoy, Kyrie eleison es la formulación griega de la oración Cristo ten piedad, ¿no? Se hablaba el griego, se seguía incluso como otros parámetros filosóficos, estaban muy ligados a la filosofía platónica sobre todo. Había otra cultura, ¿no?, guiada por el propio genio del Oriente, mientras que nosotros en el Occidente cristiano se impuso el latín, no se conocía bien el griego. Fijaos que San Agustín no conocía el griego, ¿no? Era un padre de la Iglesia que no llegó a aprender bien el griego. Esto creaba, claro, dificultades de comunicación. No había Google Translator en esos momentos, entonces era muy difícil comprenderse unos a otros, también a nivel de terminología, pero luego pues el espíritu romano, el espíritu latino era muy distinto como al genio del Oriente, y eso es una razón muy importante para tener en cuenta en lo que ha sido el drama de las divisiones, ¿no? Cuando hablamos de los cristianos del Oriente, bueno, pues esto es un mundo fascinante. Como digo, hoy voy a dar solo una pincelada porque hablamos de un microcosmos donde además hay como distintos escenarios o personajes, no son todo lo mismo. Hay una primera división en la Iglesia que es las divisiones que llamamos de las iglesias precalcedonenses, que son bastante desconocidas pero importantes. Las iglesias precalcedonenses son un grupo de iglesias, de comunidades eclesiales que se localizan sobre todo prácticamente, fijaos, más o menos en el norte de Palestina, Siria, el Líbano actual, ¿no?, que con las crisis cristológicas, con las reflexiones cristológicas que dieron lugar a los primeros concilios ecuménicos, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia en el siglo IV y V, ¿no?, se vieron afectadas por estas controversias cristológicas y finalmente también por motivos políticos, porque sus patriarcas, los representantes de estas iglesias locales se confrontaron con la Iglesia de Roma o no fueron ratificados por la Iglesia de Roma, o los reyes nacionales impidieron esa oficialización de su ministerio, hizo que a una dificultad dogmática se uniera una dificultad disciplinar y se produjera una división. Las iglesias precalcedonenses, que somos las que estamos hablando, como veis, son iglesias muy antiguas, del siglo IV y V. Hay como 2 grandes ramas dentro de estas. Una que llamamos, ¿no?, las iglesias
sirio-orientales, la iglesia sirio-oriental o asiria, ¿no? Y que se sitúa geográficamente en el norte oriental de Siria y luego ya se expande pues hacia la zona del Tigris, ¿no? Lo que es pues la actual Irak e Irán, ¿no? E incluso luego va a tener una grandísima expansión misionera hacia la India, lo que era la antigua Babilonia. Bueno, estas zonas habían sido evangelizadas, dice la tradición, por el apóstol Santo Tomás, aunque también hay otra tradición que se lo aplica al apóstol Tadeo. Dentro de esta iglesia brilla, y es seguro que es conocido de muchos, San Efrén, que es el representante pues, de la fuerza teológica de estas iglesias. Parece ser que en ellas se predominaba una comprensión de Cristo cercana a las tesis de Nestorio, ¿no? El nestorianismo, que lo que quería enfatizar tanto la dimensión humana de Jesús que al final, ¿no?, llegó a afirmar que había dos personas en Cristo, una persona divina y una persona humana. Bueno, estas controversias cristológicas que, como digo, en los concilios ecuménicos primeros se intentaron resolver, hicieron que estas iglesias quedaran al margen de la Iglesia católica. Aunque fijaos qué bonito actualmente, ¿no? La dificultad dogmática ha sido superada. Y San Juan Pablo II firmó una declaración conjunta con el que era entonces el patriarca de la Iglesia asiria, Dinka IV se llamaba, en 1994, en la que se afirmaba que había una comunión completa de fe entre ambas iglesias en lo que tenía relación con el misterio de Cristo. O sea que toda la problemática cristológica que había originado la división ha sido superada. Y ahora en realidad pues lo que nos encontramos es con iglesias que han tenido un desarrollo completamente al margen de la Iglesia católica, muy marcadas por un genio nacional, autóctono y por lo tanto con liturgias muy distintas, con prácticas muy distintas a nosotros, pero que en el corazón, en la fe, en la vida sacramental, en la comprensión del misterio de Cristo, de la Trinidad, estamos completamente unidos. La otra rama de los cristianos precalcedonenses, de las iglesias precalcedonenses, son las iglesias siria occidental o jacobita, ¿no? Bueno, prácticamente se localiza en la misma zona, solo que si algunas de estas iglesias se catalogaron por nestorianas, como hemos explicado anteriormente, a estas otras iglesias, la iglesia jacobita o la sirio occidental, se la tachó o pecaba, entre comillas, o se acentuaban las tesis que podemos llamar monofisitas, que es lo contrario a Nestorio. Si Nestorio, para acentuar la humanidad de Jesús, al final cae en una herejía afirmando que en Jesús hay dos personas, en las tesis monofisitas lo que se afirma es que la humanidad de Jesús ha sido como absorbida por la divinidad, porque se quiere enfatizar lo contrario, la importancia de la condición y de la dignidad divina de Cristo. Igualmente, lo mismo que ha pasado con las iglesias siro-orientales o asirias, estas iglesias se han reconciliado en la dimensión dogmática con la Iglesia católica. También San Juan Pablo II firmó efectivamente otro acuerdo cristológico, este es anterior, en 1984, donde se daban cuenta que en realidad se trataba de una problemática terminológica, cultural, la incapacidad de expresar en sus propias lenguas, porque son iglesias en las que se habla el arameo, el árabe, y entonces la terminología pues no llegaba a conectar con nuestra terminología no griega y latina que se precisó en los concilios ecuménicos. Dentro de estas iglesias, y así ustedes van a conectar, está la iglesia armenia, que es la iglesia que preparó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos este año 2026 que hemos dado tanta importancia en nuestro programa. Os decía que dentro de los cristianos del Oriente están esta rama, las iglesias precalcedonenses, y luego está también otra segunda rama que es muchísimo más conocida para nosotros, que es la iglesia ortodoxa,
porque las iglesias precalcedonenses no son las iglesias ortodoxas, es una división anterior. Probablemente muchos de ustedes saben que la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica de Roma en el 1054, motivado por muchas dificultades que se venían arrastrando anteriormente, desde ya la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Aunque tenemos un grandísimo patrimonio común, y esto es muy importante, casi que es lo que más quiero señalar, las fuentes de la revelación, la escritura, el magisterio, la continuidad apostólica, porque ellos tienen continuidad apostólica, la validez sacramental, nosotros reconocemos la validez de sus sacramentos, compartimos los 7 grandes concilios ecuménicos. Como os decía, en 1054, ya agravada las diferencias culturales también por problemas de carácter teológico y religioso, ¿no? Se consolidó la división con un enfrentamiento muy fuerte entre el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma, ¿no? En realidad, el Papa mandó a un enviado suyo, a un embajador suyo, Humberto de Silva Cándida, para, con Miguel Cerulario, que era el patriarca de Constantinopla, buscar un camino de comunión cuando las tensiones al inicio del siglo XI eran muy fuertes. La verdad es que estas dos personas no consiguieron para nada comunicarse, al contrario, quizá también pues por esta problemática. A veces las personas podemos ser mediación o podemos ser obstáculos, y esto también es muy importante porque nuestras decisiones marcan el ritmo de la historia. A veces pensamos que no importa lo que yo haga, pero sí importa mucho. Estas dos personas concretas, Humberto de Silva Cándida, que era representante del legado pontificio, y Miguel Cerulario, que era el patriarca de Constantinopla, no solo no se entendieron, sino que se enfrentaron y mutuamente se excomulgaron, ¿no? Y como eran representantes de sus iglesias, eso al final quedó y consolidó una herida de división que verdaderamente ya se estaba fraguando, ¿no? Las iglesias ortodoxas, por lo tanto, han tenido luego un desarrollo desde el 1054 desligado de Roma muy fuerte, porque además han estado marcadas por el aislamiento, en el sentido que luego han sido iglesias que han vivido las invasiones del Imperio Otomano y que han estado incomunicadas respecto al mundo del Occidente y han tenido un desarrollo muy distinto, y es por lo que vemos incluso en sus liturgias, en su disciplina, en su vestimenta, en sus prácticas cotidianas cristianas, que parecen muy distintas a nosotros, siendo iglesias de total comunión en casi todos los aspectos, ¿no? Casi que lo que nos separa ahora mismo es la comprensión del ministerio de Pedro. Bueno, sobre esto iremos profundizando también el próximo día, porque aquí hay un mundo para seguir, pero quiero hablar del la tercera rama de los cristianos del Oriente, que son lo que llamamos los cristianos católicos orientales. ¿Y quiénes son estos? Pues son grupos de cristianos del Oriente que a lo largo de la historia han vuelto a la comunión con Roma y que se ha restaurado con ellos la total unidad. Esta comunión se ha hecho respetando sus costumbres, su disciplina, todo el desarrollo histórico que han tenido estas comunidades al margen de Roma, y por lo tanto se ha creado un rito especial que es el rito oriental y se les permite. También tiene un derecho canónico especial, que es el derecho canónico de las iglesias orientales, y disciplinas muy particulares. Entonces, estando en plena comunión con la Iglesia Católica, ellos tienen incluso un dicasterio, el dicasterio para las iglesias orientales, que salvaguarda su patrimonio espiritual, y no solo lo salvaguarda, sino que lo considera una riqueza para la totalidad de la Iglesia Católica. Bueno, pues fijaos, como un signo también porque los católicos orientales son un signo de esperanza para el ecumenismo, de que es posible con los demás cristianos del Oriente, con los que todavía estamos separados, poder crear un vínculo de comunión, respetando su tradición y valorándola, y a la vez buscando estos cauces de unidad en aquellos elementos que todavía nos separan, que iremos profundizando en ellos. Pero como un signo de esta comunión, vamos a escuchar ahora
Otro Kyrie eleison, ¿no?, que ha compuesto el patriarca Ilia II de la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Ilia II es un hombre fascinante. Es un artista, pintor y músico, y está componiendo oraciones propias de la Iglesia Ortodoxa con melodías que encajan con el espíritu de Occidente. Bueno, pues sin duda eso ya es un gesto de comunión. Veréis qué preciosidad y cómo transmite esta melodía el espíritu de conversión y a la vez conecta con nuestra sensibilidad de cristianos del Occidente. La entrevista. Tenemos la alegría y la suerte, podría decir, de contar hoy con nosotros para nuestro momento de entrevista con el padre Rostislav Klisch, que es un sacerdote católico ucraniano. Buenas tardes, Rostislav. Buenas tardes. Encantada de escucharte. La verdad es que tengo que decir a los oyentes que Rostislav es mi alumno en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, y casi que no hemos tenido mucha oportunidad él y yo de hablar personalmente, y quizás este va a ser el momento más interesante, como vosotros los oyentes, porque no he tenido esta oportunidad, como os he dicho, pero sabía que era un sacerdote católico ucraniano y encajaba fenomenal con el tema de nuestro programa de hoy, porque hoy, Rostislav, en la formación de nuestro programa, hemos estado hablando de los cristianos del Oriente. Y he hablado al final de cómo dentro de los cristianos del Oriente está el grupo de los católicos orientales, ¿no?, que es a la rama del catolicismo al que tú perteneces. ¿Es así? Sí, correcto. Eso es. Bueno, lo primero de todo, Rostislav, preséntanos un poco.
Cuéntanos quién eres, tu origen, cómo has llegado aquí a España. Cuéntanos un poco algo de ti, por favor. Vale, me llamo Rostislav Kliš, soy bastante joven, tengo 29 años y llevo casi 3 años ya en el marzo, a finales del marzo voy a cumplir 3 años del sacerdocio. Y pues como llegué en el tercer curso del seminario, cuando estaba estudiando todavía en Ucrania, uno de los obispos ucranianos que vida a los ucranianos fuera de España sin sus estructuras, porque no sé si igual vamos a hablar sobre eso un poco más adelante, pero hay iglesias orientales que ya tienen sus eparquías, ¿no? Diócesis fuera de España, pero algunas pertenecen bajo de ordinariatos de los obispos católicos, y en España es así, que nosotros pertenecemos al ordinariato para los iglesias orientales bajo del arzobispado de Madrid, pues tenemos como un obispo que está a la vez también nos cuidando desde Ucrania, y pues él invitó a mí y a un amigo mío a estudiar en Madrid para conocer un poco el idioma español y luego para ser sacerdote para los católicos, greco-católicos ucranianos en España. Uh-huh. Era una invitación, es verdad que también un poco pensaba mucho sobre eso, ¿no? Cómo es dejar mi país, mi madre, recuerdo que mi madre también se preocupaba mucho por eso, que voy a España. No conocimos mucho España en este tiempo, pero al final salió muy bien y pero estudié 3 años en España, volví a acabar estudios en Ucrania y luego, cuando llegó el tiempo de ordenación, ya me llamaron para atender comunidad ucraniana en León, que a la vez también ya era el primer año de guerra y mucha gente ucraniana salió y vino a España también, que comunidades crecieron, y por eso había necesidad de más sacerdotes y me llamaron desde Ucrania y así llegó. Claro, justamente te quería preguntar si la guerra ha hecho que la población ucraniana católica, porque claro, dentro de los ucranianos la mayoría me parece que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, ¿no? Sí, mayoría son ortodoxos. Eso es, pero sí que has percibido que ha crecido la población ucraniana católica oriental que ha venido a España, ¿verdad? ¿Hay más fieles? Sí, hay más fieles, es verdad. Sí. También verdad que por ser Iglesia Católica Oriental, los católicos latinos nos ayudan mucho y hay muchas comunidades, ¿no? Hay casi 40 sacerdotes católicos, greco-católicos ucranianos en España y no sé, 50 o 60 comunidades, porque cada sacerdote tiene 2 o 3. Wow. ¿Y quién es vuestro obispo encargado del rito oriental católico? Aquí en España es el arzobispo de Madrid. Ajá. Muy bien. Sí, muy bien. Oye, y tenemos vicario que es don Andrés Martínez Esteban, que es nuestro vicario para las iglesias orientales en España. ¿Nos puedes hablar, hablando de esto, nos puedes hablar un poco? Porque incluso en clase, ¿no? He notado que algún compañero, cuando se dirige a ti, no sabe bien que creen que eres ortodoxo. Háblanos un poco de la Iglesia Católica Oriental y luego es verdad que tú perteneces a la Iglesia Católica Ucraniana. Explícanos un poco esto, por favor, porque a los oyentes, la mayoría de los oyentes de Radio María, me imagino que pertenecemos a la Iglesia Católica, pero a veces no sabemos distinguir que vosotros no sois ortodoxos, sois hermanos nuestros completamente, solo que pertenecéis a otro rito y a otras costumbres. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, esto pasa a todos y os digo que hasta niveles bastante altos a veces te preguntan y dicen, oye, pues qué bien que vamos a crear una unidad contigo, con tu iglesia. Y digo, pero ya tenemos unidad, no nos falta crearla. Sí, es que nos falta mucha formación. Sí, pero también debo reconocer que yo, por ejemplo, sin formación seminaria, pues igual tampoco conocía muchos ritos, ¿sabes? Y tampoco no puedo decir mucho sobre los ritos sobre todos los ritos orientales. Conozco algunos así concretos, pero no puedo hablar sobre todos. Pero en total,
los iglesias católicos orientales, pues pertenecer a estas iglesias es sentir una amplitud y una plenitud de catolicismo, porque pensamos a menudo que ser católico es exclusivamente ser latino, pero no puede ser católico y no latino. Y hay 23 iglesias orientales, mayormente dependiendo, porque hay distintas, ¿no? Pero mayormente son iglesias que en su momento volvieron a unión con Roma, como pasó con nuestra iglesia en 1596. Hicieron una unión con la iglesia de Roma para renovar esta unión que era antes de la gran cisma, antes de la separación. Pero algunas iglesias católicos orientales guardaron esta unión y nunca se separaban. Y es decir, principalmente ser iglesia católica oriental es guardar la unión con Roma que existía antes de la cisma, cuando se separó el catolicismo y los ortodoxos, por así decir, ¿no? Parecía que iglesias orientales como ya se separaron, pero estas iglesias católicas orientales nos enseñan que no, que hay iglesias que guardaron esta unión con Roma, que también para ellos unión con Roma es muy importante y significa eso, ¿no? Como de guardar la tradición que existía desde primeros siglos cuando la iglesia era unida, y somos testigos de esta antigua tradición apostólica que la iglesia conservó desde principios. Fíjate, Rostislav, qué importante, porque con lo que tú nos dices se está expresando que ya ser católico es hacer posible la unidad en la diversidad, ¿no? Porque sí, el catolicismo es testigo de esto en cuanto que aglutina distintos ritos, y los ritos no son solo las prácticas litúrgicas, ¿no? El rito es una forma de espiritualidad, de vivir la fe, una cultura. ¿Nos puedes indicar como algunas peculiaridades de lo que significa ser católico de rito oriental? ¿Alguna cosa particular que nos distinga de los que somos de rito latino? Muchísimas, pero bueno, di algunas, porque además así como anécdotas. No soy liturgista, ni así, ni mucho, ni muy teólogo, ni un grande teólogo, pero me gustó lo que enseña Manuel Nin, que más es un obispo. También, ¿no? Su historia es muy curiosa porque es un español que nació en Tarragona y luego entró en monasterio benedictino y le hicieron obispo de Iglesia Católica Griega. Que pertenece al rito bizantino. Y también hay ritos, hay como 6, ¿no? En iglesias orientales, pues también dependiendo del rito, como dijiste muy bien, no es solo misa, no es solo divina liturgia, pero todo lo que entra, toda la vida espiritual entra en esto, ¿no? El año litúrgico, las principales ideas teológicas, todo esto abarca dentro del rito. Y así principalmente lo que veo, por ejemplo, en liturgia bizantina y en lo que enseña Manuel Nin, pues, ¿no? Y también San Juan Pablo II en su carta sobre 400 años de unión con Roma de la Iglesia Católica Romana, dice, ¿no? Que este sentido de sacrum y del misterio que guardan iglesias orientales todavía, de cerrar puertas reales, abrir los puertos reales en momentos concretos, ¿no? Como algo que se hace en secreto o con unas canciones muy misteriosas, así para guardar este ámbito, ¿no? Del misterio, el incienso que se usa mucho, iconos, todo eso como nos lleva más en este ámbito del misterio, ¿no? Que el Dios que se nos abre poco a poco en este misterio. Y también otra cosa que yo decía, que invocamos mucho al Espíritu Santo. Muchísimo. Sí. Hasta para consagración de los dones, una de las oraciones principales es invocar el Espíritu Santo, ¿no? Como después del que el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, luego invoca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hace de este pan y de este vino cuerpo y sangre de Jesucristo.
Muchísimas gracias, Rostislav. Nos ha dado pautas para el próximo programa seguir profundizando en la espiritualidad del Oriente con esta referencia a las puertas reales, que es la forma como está construida las iglesias orientales. La última pregunta, porque tenemos que cortar, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú que el mundo, bueno, lo has dicho antes, ¿no? Pero un poquito más, ¿cómo el mundo del cristianismo del Oriente puede aportar, qué puede aportar a nuestra Iglesia Católica Española? Pues primero de todo, justo lo que decía, ¿no? Es la unidad en diversidad que iglesias orientales comparten este tesoro que han conservado del Oriente, pero estando unidos con Roma, y ofrecemos todos los latinos, ¿no? Esta oportunidad de tocar sentido del misterio, de temblor sagrado en la oración, en la cultura, en el rito, en los iconos. Y eso también ayuda a recuperar profundidad de propios ritos. Es verdad que a veces te acostumbras un poco, ¿no? A la misa o la divina liturgia, a la víspera, y ir a la vez que los católicos latinos pueden, debo decir porque muchos no conocen, pero pueden participar en las misas, en las divinas liturgias de las iglesias orientales con toda libertad, que vamos, no hay ningún inconveniente para que no puedan participar. Si alguien le gustaría visitarlo puede hacer, y eso también ayuda, ¿no? Como ver su propio rito desde otra manera, con orafía, es ventajas, ¿no? Al cielo lo que dicen. Y muchas cosas que nos ayudan a profundizar el propio rito, mirando a los iglesias orientales que muchas veces guardaron sus liturgias, sus ritos, sus costumbres desde primeros siglos del cristianismo. Sí, sí. Muchas gracias, Rostislav, por tus palabras. Sí, acogemos tu propuesta de conocer, participar alguna vez en alguna liturgia de los católicos orientales para así enriquecer nuestra propia vivencia de la fe. Te agradezco mucho tu presencia, tu palabra, tu testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adi. Adiós. Adiós. Noticias. Dentro del espacio de las noticias ecuménicas, vamos a detenernos en el encuentro que el Papa León tuvo ya el pasado 5 de febrero con la delegación de jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales. Ahora ya sabemos distinguir. Una cosa son los cristianos ortodoxos orientales, otras los católicos orientales, ¿no? Y otra también los pertenecientes a las iglesias orientales precalcedonenses. Estos eran las iglesias ortodoxas orientales en el Palacio Apostólico del Vaticano. Estaban representantes de las iglesias ortodoxas armenia, copta, etíope, de Eritrea, malankara, que son las iglesias de la India, y siriaca. En el próximo programa seguiremos profundizando en este universo que es el mundo del Oriente cristiano. Y el encuentro formaba parte de una visita de estudio a Roma que había organizado el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que es la organización, la institución de nuestra Iglesia Católica que promueve todo el ecumenismo, que trabaja en favor de la unidad y de la formación también para conocer a los cristianos de las otras confesiones. El mensaje principal de este encuentro era: la unidad cristiana es un fermento de paz. Y el Papa trató algunos de sus temas como repetitivos. Empieza a tener ya él como una especie de como ideas que están en su corazón y que nos hablan como de aquello que él lleva grabado, que es desarmar el corazón, superar los prejuicios, crecer en la caridad compartida. Y también León XIV apreciaba que las diferencias históricas y culturales entre las iglesias no son un obstáculo, sino que justamente es lo que hacen que seamos como un espléndido mosaico. Utilizaba esta imagen que os la dejo a vosotros para
para en lo cotidiano, cuando vengan las dificultades y nos encontramos con diferentes posturas, pues a lo mejor no se trata de convencer al otro de lo que yo pienso, sino de intentar encajar, integrar nuestras posiciones, nuestras visiones de la realidad para buscar un mosaico que testimonia para los demás una herencia cristiana de comunión en la diversidad. El santo del mes. Y el santo de este mes me quiero fijar en una mujer, también espléndida, genial, una gran mujer, que es Santa Escolástica, que hemos celebrado en este mes también de febrero. Es la hermana de San Benito de Nursia, está enclavada en el siglo VI, ¿no? También consagrada a Dios, monja, y que ofrece una sorprendente riqueza para la espiritualidad ecuménica contemporánea. Es verdad que ella en el siglo VI vivió en la Iglesia unida, que llamamos la Iglesia del primer milenio, que muchas veces en el ecumenismo volvemos a ella para beber, ¿no?, a esta Iglesia del primer milenio, para beber de sus fuentes y comprender que es posible un cristianismo diverso, porque ya en la Iglesia del primer milenio había una gran diferencia también ya de ritos y de disciplinas y de culturas en las que se había encarnado el cristianismo, pero que se respetaban y era posible en esta diversidad vivir en una unidad. Pues ella, como representante de este cristianismo del primer milenio, nos va a guiar como santa ecuménica, como en algunos rasgos que quiero destacar de su personalidad. Lo primero, la centralidad del amor. El episodio más conocido de la vida de Santa Escolástica, que nos narra San Gregorio Magno, es la ocasión cuando, visitando a su hermano, y se habían dedicado a hablar y a gozar juntos de las cosas de Dios, compartiendo, llegaba el momento en el que su hermano San Benito tenía que volver al monasterio y ella, sintiendo que era interiormente como la última vez que le iba a ver y queriendo aprovechar para estar más con él, se puso a orar, ¿no?, con lágrimas, pidiendo poder prolongar esa conversación espiritual. Y su oración fue tan potente porque, como amó tanto, pudo más, que se desató una tormenta repentina que impidió a San Benito salir de la casa donde estaba con su hermana y así, ¿no?, se pudo quedar con ella toda la noche. Fijaos que el relato pone en el centro un principio clave para el ecumenismo, ¿no?, que la unidad nace del amor antes que de la norma. La espiritualidad ecuménica no solo se fundamenta en acuerdos doctrinales o estructuras jurídicas, sino que, como hemos dicho tantas veces, a través del ecumenismo espiritual, tiene su fuente en la conversión del corazón. El amor, que busca la comunión, es más fuerte que cualquier separación disciplinar, y el amor en Santa Escolástica además se expresa dando una primacía a la oración, puesto que ella aparece como mujer de oración, también representante de este ecumenismo espiritual. Pero además, ella representa, y el próximo programa, os estoy lanzando muchos ganchos para que vengáis al próximo programa, porque si no, no vais a poder captar un montón de cosas que hemos anunciado en este. Ella representa una forma de vida cristiana que nos conecta estrechamente el cristianismo del Oriente y el cristianismo del Occidente, que es el monacato, porque ella representa el monacato femenino y que es uno de los terrenos comunes, podríamos decir así, entre las dos iglesias. Cuando San Juan Pablo II hablaba de una iglesia que tiene dos pulmones, Oriente y Occidente, pues uno de los estados cristianos, de formas de vida cristiana que representa esta iglesia de los dos pulmones es el monacato, que existe con un grandísimo desarrollo en la iglesia de Oriente y también de Occidente. La regla de San Benito recoge elementos del monacato oriental, del monacato egipcio y sirio, de los padres del desierto, bebe fuertemente de las grandes tradiciones cristianas del Oriente. Así que los benedictinos han sido en nuestra iglesia un verdadero puente con la iglesia del Oriente y ellos han asumido mucho este
esta responsabilidad de mantener vivo en Occidente prácticas del Oriente, la búsqueda de la oración incesante, el cuidado de la palabra de Dios, la importancia de las prácticas monásticas, penitenciales, que también se valoran mucho en las iglesias del Oriente y por lo tanto escolástica, ¿no? Una mujer consagrada en este horizonte espiritual del monacato se sitúa para nosotros como este patrimonio común que precede a las divisiones y que hoy también puede ser puente de comunión entre los cristianos católicos y los cristianos del Oriente que no viven en la comunión con la Iglesia católica. Pues terminamos este programa sobre el ecumenismo, que todos sean uno, donde hemos hablado principalmente de las iglesias cristianas del Oriente. En sus diferentes ramas, la verdad es que nos hemos asomado. Vamos a seguir profundizando en ellas en el próximo programa que tendremos, si Dios quiere, el 25 de abril, porque en marzo no vamos a tener programa porque va a coincidir con la semana de ejercicios espirituales que vais a hacer los oyentes de Radio María. Además de esta profundización y conocimiento de las iglesias del Oriente cristiano, también hemos hablado un poco de la Cuaresma en perspectiva ecuménica. Y hemos entrevistado al padre Rostislav Klisch de la Iglesia Católica Oriental Ucraniana. Bueno, ha sido un programa yo creo que muy rico. Os espero a todos el próximo 25 de abril y para quien quiera seguir, escuchar de nuevo el programa o mandárselo a alguien que no ha podido estar presente hoy y que pensáis que puede ser interesante, pues os animo en la página web a descargar el podcast y poder escucharlo de nuevo o enviárselo a otras personas. Es muy importante, ya esto nos convierte en artesanos de comunión. Os animo a seguir escuchando Radio María, que es un regalo que Dios nos ha dado en la Iglesia y en nuestra vida personal de cada uno de nosotros. Muchas gracias y quien quiera o necesite ponerse en contacto conmigo puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es. Muy unidos. Acaban de escuchar el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.